Bienvenidos a un nuevo episodio de Testigos. Gracias por estar aquí compartiendo estos testimonios de gente que entrega su vida con desinterés. Y por eso en este episodio queremos volver sobre las principales noticias del Papa Francisco y también seguir recorriendo, como lo hacemos con nuestros programas, testimonios importantes. En este caso vamos a ir a África, a Zimbabue, un país sobre el que luego vamos a hablar. Comenzamos con el Papa Francisco. No es un secreto que el Papa es apasionado del fútbol. Por eso explica la vida cristiana con el lenguaje del deporte. Jesús nos pide que le sigamos toda la vida. Nos pide que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo. Francisco dice que para ser del equipo de Jesús hay que entrenarse y explica en qué consiste esta preparación. ¿Qué hace un jugador cuando se le llama para formar parte de un equipo? Tiene que entrenarse y entrenarse mucho. Así es nuestra vida de discípulos del Señor. Estos son los entrenamientos para seguir a Jesús: la oración, los sacramentos y la ayuda a los demás, el servicio a los demás. El fútbol tiene momentos dulces y amargos. Por eso, igual que en el deporte, en la vida lo más importante no siempre es ganar, sino reponerse de los fracasos. Y si cometen un error en la vida, si se pegan un resbalón, si hacen algo que está mal, no tengan miedo. Jesús, mirá lo que hice. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pero siempre hablen con Jesús, en las buenas y en las malas. Para un aficionado al fútbol, un buen puesto en el estadio no tiene precio. De igual modo, el Papa explica que para los cristianos no hay partidos gratis. Nos pide que paguemos la entrada. Y la entrada es que nos entrenemos para estar en forma, para afrontar sin miedo todas las situaciones de la vida, dando testimonio de nuestra fe. Nunca es fácil aceptar la derrota, sobre todo cuando el juego no ha sido justo. Pero la clave es, según Francisco, jugar un partido limpio. Nel gioco, quando siete in campo, si trovano la bellezza, la gratuità e il cameratismo. Se a una partita manca questo, perde forza, anche se la squadra vinca. En cualquier campeonato la meta es ganar. El trofeo es sinónimo de victoria, pero Francisco recuerda que el cristiano puede ganar algo más importante. Jesús nos ofrece algo más grande que la Copa del Mundo. Algo más grande que la Copa del Mundo. Jesús nos ofrece la posibilidad de una vida fecunda, de una vida feliz y también un futuro con Él que no tendrá fin allá en la vida eterna. Es lo que nos ofrece Jesús. No es novedad que el Papa hable de fútbol. También San Pablo, en sus cartas, invita a correr como los atletas para ganar la corona de laurel que no se marchita. Con un poco de mate dio comienzo la intensa jornada del Papa en Calabria, región del sur de Italia. Su primera parada fue la cárcel de Castrovillari, donde saludó uno por uno a reclusos y reclusas. La visita fue muy emotiva para todos. Después de los saludos, el Papa escuchó el testimonio de uno de los presos. Per noi si avverano le parole di Gesù. Andrò in cerca della pecora perduta e la ricondurrò all'ovile. La vostra presenza ci rende capaci di sentire il pastore che si prende cura di noi. Francisco habló sobre el perdón. Dijo que cuando las sentencias judiciales no van acompañadas de una integración efectiva en la sociedad, se convierten en un castigo que afecta a la persona y a toda la sociedad. Quando noi andiamo a confessarci, il Signore ci dice: ma io ti perdono, ma adesso
vieni con me e lui ci aiuta a riprendere la strada. Mai condanna, mai perdona soltanto, ma perdona e acompaña. Tras la visita a la prisión, Francisco paseó en papamóvil por la ciudad saludando a cientos de personas que le esperaron. En el seminario almorzó con personas sin hogar de la región. Allí también saludó a muchos que esperaron para verle. Antes de comer, Francisco bendijo los alimentos. Durante toda la visita estuvo acompañado por cientos de personas a las que saludó y bendijo. Su último encuentro antes de la misa fue con los enfermos terminales y las personas mayores. Fue otro momento muy conmovedor. Muchos jóvenes y mayores estrecharon las manos del Papa. Francisco se acercó a aquellos que no podían moverse. Algunos sonrieron y otros lloraron emocionados. Todos querían saludarle. Francisco se detuvo en el memorial dedicado al padre Lazzaro Longobardi, un sacerdote muy querido asesinado a golpes hace pocos meses. La policía de la ciudad también recibió los saludos del Papa. Después, Francisco acudió al lugar donde celebró la misa acompañado de más de 200.000 personas. Estas instituciones creen que el mundo puede mejorar. El Ladrillero, materiales de construcción, Vicente A. Moreno, hierros y tubos para la industria. Rubén Dobrito, impermeabilizaciones, membranas y pinturas. Arzobispado de Rosario. Queremos mostrar un informe especial sobre Zimbabue. Nos vamos ahí al centro sur de África, un país terriblemente complicado, y en la primera parte de este informe vamos a recorrer una breve síntesis de la historia de las últimas décadas para entender un poco mejor qué es lo que sucede allí y cuál es el trabajo que es necesario hacer. La inflación creciente, la pobreza diseminada y la crisis política. Estos son solo algunos de los problemas que enfrenta la gente de Zimbabue. La Iglesia Católica está dando lo mejor de sí para ofrecer esperanzas a esta situación desesperante. La situación política en Zimbabue para los católicos es un poco desafiante, en el sentido que nuestros fieles católicos se involucran mucho en la política. Todos vienen a la iglesia, pero no pertenecen a los mismos partidos. Las mismas personas a las cuales predicamos cuando se encuentran afuera se pelean entre sí. Desde 1982 hasta casi 1986 existieron disturbios civiles, a los cuales se les suele llamar Gukurahundi. Casi 20.000 perdieron sus vidas en Matabeleland y Midlands. El trauma todavía existe. Diría que a partir de 1980, cuando pensamos que habíamos logrado la independencia y el sistema democrático era prometedor, ha habido mucha violencia si observamos la manera en que las elecciones fueron llevadas a cabo. Y el miedo se fue instalando en la mayoría de las personas. Sabes, cuando les robaron las elecciones, se sintieron desmoralizados, hasta tal punto que nunca más confiaron en el sistema. Entonces el trauma todavía está allí. El miedo todavía permanece allí, pero no podemos vivir con miedo eternamente. Necesitamos construir, necesitamos cambiar. Tratamos de concientizar a nuestros católicos de que debemos madurar, de que la política no fue hecha para derramar sangre. Nos gustaría ver que exista una real y clara armonía entre las personas, sin importar el partido o la opinión que se tenga.
pero que se pueda vivir en esta sociedad multipartidaria, donde prevalezca una democracia real y verdadera. Los niños son educados con diferencias. Algunos ya están enojados con los otros simplemente por pertenecer a diferentes partidos y a diferentes familias. Y como iglesia, no podemos ver esto sin hacer nada. Necesitamos lograr que los niños se reconcilien y que esta influencia también pueda llegar a sus padres. Por eso pienso que la educación es todavía la única herramienta poderosa a nuestra disposición. Podríamos acercarnos a ellos como iglesia si pudiéramos establecer una escuela. Estas instalaciones han sido donadas a la Iglesia Católica y este edificio está destinado para ser iglesia. La comunidad asiste aquí los domingos para rezar. Durante la semana, los niños aprenden aquí y los domingos vienen a orar. Esperamos que por la gracia de Dios podamos construir una escuela donde los niños puedan aprender bien. Cuando los niños se enferman, son enviados a hospitales cercanos, donde generalmente no hay medicinas suficientes. Y por esta razón se les dan recetas para que vayan a comprar los medicamentos. La mayoría de ellos no poseen los medios económicos para hacerlo, entonces a veces los niños vienen enfermos a la escuela porque no pudieron comprar su medicina. Menciono esto por este niño que veo. Esta es una erupción que puede tratarse, pero desafortunadamente es probable que no tenga el dinero para comprar la medicina. Él simplemente viene a la escuela. Nuestra preocupación real es que, si se contagia a otros niños, la escuela ya no será un buen lugar para enviarlos. Entonces, nos preocupamos mucho, pero también nos sentimos felices al verlos a ellos contentos. Follow, follow, follow. Follow la ninja. I clip, I clip, I clip. I clip, I clip, I clip. I jump, I jump, I jump. I jump, I jump, I jump. I sit, I sit, I sit. La enfermedad está en las escuelas. Hemos identificado casos reales de niños con SIDA y ahora se les piden que vayan a conseguir medicamento de vez en cuando, especialmente los de las zonas rurales. El costo del traslado desde donde viven a los grandes hospitales es muy costoso. Siempre presenciamos esto con lágrimas en los ojos, porque no es mucho lo que podemos hacer. No puedes ayudar a todos. Y sin embargo, este es nuestro deseo. Cuando nuestros compañeros de Catholic Radio and Television Network, que viajaron a realizar este informe, así como nosotros viajamos a otros sectores, especialmente de América Latina, cuando ellos estuvieron en África, en Zimbabue, tuvieron que ocultar la identidad de algunos de los entrevistados, como ustedes pudieron ver, y es porque hay situaciones complejas también políticamente. Y por sobre todo, la situación de la economía y de las migraciones es lo más grave. En los últimos tiempos, en enero de este año, el ministro de Finanzas de Zimbabue dijo que su banco central tenía $217 de fondos, de reservas. Así que, imagínense, parece un número increíble. Por eso quédense con nosotros que la segunda parte de este documental es aún más interesante. Ya volvemos con más testigos. Estas instituciones creen que el mundo puede mejorar. El Ladrillero, materiales de construcción, Vicente A. Moreno, hierros y tubos para la industria. Rubén Dobrito, impermeabilizaciones, membranas y pinturas. Arzobispado de Rosario. Y seguimos en este programa especial de testigos, preocupados hoy por la paz en Siria y particularmente recorriendo este documental de Zimbabue. En el bloque anterior veíamos un poco el trabajo de la Iglesia en educación, los problemas de la economía de Zimbabue, el trabajo de la Iglesia también en salud y particularmente ahora vamos a entrar en el grave problema de las migraciones en Zimbabue y su relación con Sudáfrica.
Vamos a verlo. La gente de Zimbabue quiere estar en Zimbabue. No desean estar en Sudáfrica, pero se enfrentan a la situación de que en Zimbabue, su país natal, ya no les da vida. Simplemente no pueden vivir, no tienen comida, no pueden salir a comprar una botella de leche o un pedazo de pan. La mayoría de los jóvenes, aunque no estén capacitados, quieren ir a ofrecer su trabajo en algún otro lugar para poder conseguir recursos. No es una dicha trabajar fuera de tu propio país, donde siempre te van a tildar de extranjero. Los sudafricanos no siempre reciben bien a la gente de Zimbabue. Hay gente que comprende y les ofrece alojamiento, comida, ropa. Pero en general, la gente se está volviendo xenofóbica. No es seguro porque están ocurriendo muchos asaltos. Nos enteramos de muchas historias que están sucediendo afuera. Es triste y la gente anda con miedo en esos lugares. Muchas personas de Zimbabue, cuando finalmente llegan a Sudáfrica, solo llevan ropa en sus espaldas porque su dinero ha sido robado. Cualquier cosa de valor que pudieran haber traído para vender, artesanías o manualidades, también pueden ser robadas. Nos acusan de quitarle sus empleos y también nos acusan de quitarle sus mujeres. También nos acusan de cualquier tipo de cosas que no vienen al caso. Somos independientes, realizamos nuestras cosas y creemos que este es un buen asilo para nosotros, los de Zimbabue, ya que nuestro país está atravesando problemas económicos y políticos. Por eso estamos aquí. Cuando vienen, antes de llegar a la frontera, tienen que cruzar el río Limpopo, el cual, si ha habido una buena lluvia, es un río muy grande con una corriente fuerte. La gente es arrastrada, hay cocodrilos en los ríos y muchos son devorados. Y cuando cruzan la frontera de manera ilegal, deben pasar por arriba o debajo de alambres de púas y algunos de ellos se electrocutan. Además, cuando tienen que caminar a través de los bosques locales en Messina, muchos de ellos son atacados por animales salvajes, como los leones. Así que tienen que pasar por muchas cosas para poder llegar a Sudáfrica. Y cuando llegan, tienen que seguir luchando y soportando cosas, como la xenofobia, ser arrestados, ser deportados y tener que atravesar los mismos inconvenientes que habían atravesado antes. La inflación está siempre por las nubes. Día tras día, no podemos hablar de un número. Estamos enfrentando el problema del desempleo, la falta de comida y nuestras familias esperan mucho de nosotros. Y no podemos lograrlo, porque llegamos con nuestras manos vacías. Así, sabes que todo está siendo saqueado. Es un problema muy grande para nosotros y estamos muy enojados con esta situación. Espero que cuando llegue a casa las cosas estén mejorando. Hoy les puedo decir que la vida aquí es muy difícil, como un tsunami. No sé cómo expresarlo. Me voy por la actitud xenofóbica hacia los extranjeros. Los africanos tenemos la tradición de recibir bien a los visitantes, pero ya no sé dónde fue que todo esto falló. Los negros ahora están comenzando a mudarse a los pueblos donde antes no podían vivir, a ir a las mismas escuelas que los blancos, comprar en los mismos negocios y cosas así. Y mientras hacen esto, ellos mismos se encuentran con otras personas que provienen de su propio país, que quieren compartir los mismos recursos, y sentimos que ya es tiempo que podamos acceder a ellos. Entonces, creo que entiendes de alguna manera de dónde vienen los sudafricanos. Básicamente, tienen miedo de salir perdiendo frente a alguien que viene de otro lugar y que debería conseguir todo esto en su propio lugar. When I come
Cuando voy a visitar Alemania u otros países, cada vez más personas me dicen, no pierdas tu tiempo en África, regresa, tienen que aprender a cuidarse ellos mismos. Por un lado, es verdad, cada uno tiene que cuidarse a sí mismo, pero por otro lado, el mundo entero se está acercando cada vez más y necesitamos ayudarnos entre nosotros. Y le digo a la gente en Europa que estamos acostumbrados a extraer minerales y otros productos de África porque los necesitamos. ¿Por qué no les podemos ofrecer ayuda humanitaria? Vivir con ellos, animarlos, esa es la razón por la cual estoy aquí. Dada la situación económica, a menudo nos encontramos en una situación donde la iglesia local no puede sostenerse a sí misma. Y es principalmente porque el laicado, los fieles no pueden mantenerse ellos mismos, debido a los índices de inflación en el país. Realmente necesitamos y estamos muy agradecidos a los benefactores internacionales, quienes en realidad nos han acompañado a lo largo de los años y han mantenido la iglesia local de diferentes maneras. Sin esa ayuda, no creo que la iglesia hubiera podido mantenerse a sí misma hasta el presente. Esperaría de los cristianos una plegaria certera. Creo que es Dios el único que puede tocar nuestros corazones y cambiar nuestras mentes. Él puede hacer que recuperemos el sentido. Estoy convencido que esto es lo más importante y la mejor ayuda que puedo pedir. Veíamos a estos misioneros de diferentes nacionalidades, a los propios obispos también de origen africano, a toda la gente que trabaja en un país de unas necesidades extremas. Como ustedes quizás saben, hoy Zimbabue ha perdido definitivamente su moneda, se maneja con el dólar o con el rand sudafricano y es un país de una extrema pobreza y de una extrema inestabilidad social y política. Y lo curioso también es que están al lado de un país que sí logró emanciparse y logró una emancipación de la esclavitud, bueno, todo lo que sabemos de Sudáfrica y sin embargo cuesta compartir. Creo que como cristianos tenemos que tomar este ejemplo de la gente que trabaja en Zimbabue y tenemos que seguir llamando al mundo y hacerlo personalmente a un mayor compartir, a una mayor apertura, a una mayor comprensión de lo que significa la problemática de los inmigrantes, que no son números, sino personas. Así que con este llamado, con esta exhortación a la paz y a la fraternidad y al compartir, terminamos el programa y los invitamos para que estén allí el próximo domingo al mediodía por Canal 3.